Hola, bienvenidos a mi canal otra vez, espero que estéis muy bien y hoy os vengo a hablar y daros mi opinión sobre los libros que he leído en noviembre. No suelo decirlo mucho por aquí, pero que sepáis que tengo redes sociales. Os la dejaré por abajo en la cajita de descripción por si queréis seguirme. Me llamo en todas La Tostadora de Libros, tanto en Goodreads como en Instagram. Si queréis seguirme, pues por ahí os lo dejo. Como os iba diciendo, os iba a hablar de mis lecturas de noviembre y del primero que os vengo a hablar, que fue mi primera lectura de noviembre, es Casa de Cielo y Aliento, la segunda parte de Ciudad Media Luna, Sarah J. Maas. A ver, lo que me pasó con este libro fue un poco lo que me pasó con el primero. Es un tochamen de cuidado. Obviamente no os voy a decir de qué va, no quiero spoilearos nada y pues sigue con los mismos personajes que la primera parte, sigue evolucionando la historia, el mundo, siguen apareciendo pues algunos seres mágicos nuevos y bueno, ahora os voy a dar mi opinión y es lo que os iba diciendo, que es un libro muy tocho, entonces era una montaña rusa de emociones. A veces me enganchaba, otras veces me dispersaba muchísimo, otras veces me aburría. Es más, a mitad del libro, como no sé si os lo dije en el primero, pero que casi lo abandono también porque como que no me estaba enganchando y era como, madre mía, todavía me queda más de mitad del libro, pues este me pasó a la mitad, no avanzaba y decía, estoy por dejarlo y casi lo abandono, o sea que para que os hagáis la idea. Hice bien en seguirlo como hice bien con el primero porque lo que más me sorprendió fue el final. El final para mí fue bestial, es uno de los finales que más me ha chocado respecto a no esperármelo para nada. Fue bastante choqueante y en ese sentido me gustó mucho. Obviamente la relación de los protagonistas también se desarrolla muchísimo más. En el primero vemos pues cómo se van conociendo y la tensión sexual que hay entre ellos y en este pues obviamente pues se va desarrollando y pues veremos más momentos de acercamiento y tal. En general es un libro que me ha gustado por el final que tiene y porque obviamente al final pues es una historia muy guay, tiene unos personajes muy guay y la historia en sí está muy bien contada. Os lo recomiendo, ¿vale? Aunque me gustaría que supieseis que a lo mejor os pasa como a mí del nivel de querer dejarlo. A veces se extiende demasiado en cosas que para mí no creo que tuviesen tanta importancia. Esa es mi opinión, obviamente, y aún así os lo recomiendo muchísimo porque sigo diciendo que el final, cuando yo leí el final, estuve casi gritando, decir, no me lo puedo creer, en plan, que acabo de leer. Bueno, otro libro que os quiero hablar ahora es la tercera parte de Heartstopper y sigo amando estos libros. Obviamente no os voy a decir lo que pasa porque es la tercera parte y no es plan de daros ningún spoiler. Aquí se va a centrar mucho más en la amistad que tienen estos dos protagonistas con sus amigos. Debo reconocer que creo que de momento es el libro que menos me ha gustado y menos me ha llegado, pero aún así sigo considerando que es una maravilla leerse estos libros. Para mí es como volver a casa, no sé cómo explicarlo, es como súper acogedor leer estos libros, aparte que te los lees en un suspiro y como se lee precisamente en un suspiro, son de esos libros a los que recurriría siempre porque cada uno de ellos se puede leer en un día. Entonces, si alguna vez tengo un bloqueo lector, sé que puedo recurrir a estos libros, sé que voy a seguir sintiéndome como en casa, como si fuesen mis amigos, como si estuviese viviendo esta relación con ellos, no sé cómo explicarlo. Para mí es maravillosa esta saga, no os lo puedo recomendar más, voy a ser súper pesada en este canal con esta saga. Lo que debo decir es que nunca he leído cómic, es verdad que he leído cómics pues cuando era pequeña, de las Winch, creo que se llamaba, o Witch, no sé, alguna de estas dos, pero que nunca me he animado a leer pues a mi edad un cómic y la verdad que es que ha sido una maravilla. No descarto leerme más cómics en general, pues ya sea de Heartstopper, que espero que sigan sacando millones más, pero sí de otra saga o de otra cosa cualquiera, porque la verdad que me gusta muchísimo y no pensé que iba a conectar tanto con los personajes. No sé si es que Alice Oseman en este caso lo hace increíble. Quiero seguir animándome con cómic porque la verdad que ha sido una experiencia muy buena. Os lo recomiendo muchísimo, por favor, leed estos libros. Bueno, ya os vengo a hablar de una lectura que para mí ha sido una de las mejores lecturas del año y es un adelanto para el próximo vídeo que haga de mejores lecturas del 2022. Yo os estoy hablando de Tú, yo y un tal vez de María Martínez. ¿Cómo os explico lo que he podido disfrutar con este libro? O sea, no hay dimensión para deciros la maravilla que ha sido leer este libro, lo que me he podido sumergir con los personajes y con la historia, ha sido tremendo. Bueno, os voy a decir un poco de qué va y nos encontramos a Daniela, que está un poco perdida en la vida y no sabe qué hacer con ella y con su vida en general. La portada me parece una maravilla porque por aquí tenemos a Daniela y por aquí tenemos a nuestro otro protagonista, June, que vive en una familia súper tradicional donde las creencias son súper fuertes y hay que cumplirlas a rajatabla. Tu protagonista tendrá sus propias creencias y pues va a querer romper un poco las reglas que le imponen en su casa. Primero de todo, me encantan los personajes. Para mí, María Martínez tiene
una capacidad de construcción de personajes impresionante. O sea, lo que he podido conectar con ellos, lo que me han podido transmitir, para mí María Martínez es una maestra en ese sentido. La naturalidad y la complicidad que hay entre ellos es brutal y me parece de verdad una de las cosas que más destaco de este libro. Los diálogos eran buenísimos, parecían súper graciosos y me parecía que estaban súper bien construidos, y cada vez que aparecía una conversación tenía muchas ganas de leerla porque sabía que me iba a gustar mucho. También me gusta que ambos protagonistas, tanto Daniela como Jun, tengan el mismo protagonismo en la historia, y la verdad que son bastante parejos porque no hay uno que destaque por encima del otro. Los capítulos eran súper cortitos y de verdad que la lectura se me hacía súper ligera y adictiva y no podía parar de leer. Bueno, y decir que la relación de Ren, que es su mejor amigo, y Jun no me puede flipar más, os lo juro, o sea, amo. Es una de las relaciones que más he disfrutado leyendo unos libros de amistad porque de verdad era maravilla. Bueno, y ahora voy a profundizar un poco más en lo que me ha parecido, y los temas que toca son súper delicados y hay que tener la capacidad para ponerse en la situación, en la piel, en la perspectiva de cada protagonista, de cada personaje, para que tú comprendas realmente lo que están sintiendo, porque había ocasiones en las que yo me encendía porque veía una situación que me parecía que no estaba bien, pero aún así quería yo como persona, como superarme a mí misma, de entender y comprender el por qué ese personaje estaba actuando de esa manera, y al final en ese sentido aprendí muchísimo a ponerme en la piel de los demás y pensar que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias creencias, nuestros propios ideales, nuestras propias ideas, y que obviamente pues van a ser diferentes a las nuestras, pero que son igual de respetables. Luego es tu decisión como persona querer aceptar esas creencias o no, como Jun en este caso, que no está de acuerdo con las creencias e ideales que hay en su casa, y pues obviamente se reivindica, quiere volar él solo sin tener que depender de la opinión ni la aprobación de nadie, de respetar y saber que cada uno tiene su vida, de que cada uno elige la vida que quiere tener. Y otra cosa de la que he captado este libro es que el amor no lo puede todo, hasta la persona más cercana de nuestro círculo nos puede hacer daño, puede no entendernos, puede no comprendernos, tampoco que no nos dejemos consumir por la ira, por el rencor y por el odio, aunque sea una emoción muy común en el ser humano, porque si dejamos que esas emociones controlen nuestra vida, va a impedir ver otras cosas, pues por el odio que sentimos en ese momento nos va a impedir ponernos en la situación de los demás o comprender a los demás, porque al final solo estamos pensando en nuestro propio ego. Y después de toda esta charla psicológica que os he metido, que he captado yo del libro y que sinceramente es lo que me gusta de los libros, poder sacar alguna enseñanza o algo con lo que aprender, simplemente deciros que os lo recomiendo muchísimo, que de verdad que es una lectura preciosa, conectado muchísimo con los personajes y de verdad no os la puedo recomendar más. Va a ser de unos libros que va a aparecer mucho en mi canal porque voy a ser muy pesada. En tus zapatos de Beth Oleary es otra de mis lecturas de este mes de noviembre y es la primera vez que leo a Beth, nunca la había leído antes y me parece que tiene una escritura muy amena, muy ligera, y la verdad que he disfrutado bastante de este libro. En este libro nos vamos a encontrar a Lena, que está harta de su trabajo, de la ciudad, de la monotonía, y luego nos vamos a encontrar a su abuela, Elaine, que está harta del pueblo y también de la monotonía. Entonces hablan entre ellas y deciden intercambiar su vida. La abuela se va a ir a la ciudad, a la casa donde vive su nieta. Lena se va a ir al pueblo, a la casa de su abuela. No se centra en sí en nada en concreto, sino yo creo que es un libro más de personajes, más de conocer a los personajes, y me encanta ese tipo de libros en los que no te cuenta ningún acontecimiento épico ni nada, pero aún así como que la vida de los personajes como que te engancha muchísimo y quieres saber lo que les sucede. En ese sentido cogí muchísimo cariño a las dos protagonistas. Es un libro en el que hablan las dos por igual, Lena y Elaine. Como decía, Elaine es la abuela y nunca había leído un libro en el que una abuela pues estuviese hablando de su vida. Es verdad que mis lecturas pues suelen ser más pues vidas de niños o adolescentes o personas un poco pues entre los 40, pero tal como una abuela de creo que tenía unos 80 y algo, nunca había leído nada y me parecía bastante guay leer su perspectiva. No lo consideraría un libro muy profundo, es verdad que hay por ahí un tema que toca que es bastante duro, pero creo que no profundiza mucho en él y para mí ha sido una lectura bastante ágil, bastante refrescante podría decirse, y la verdad que la he disfrutado muchísimo. Os recomiendo mucho si queréis algo fresquito, no de verano, sino una lectura fresquita en el que tampoco tengáis que profundizar mucho sobre la lectura. Os recomiendo muchísimo, pues ya os digo, si buscáis esos ingredientes en un libro. Bueno, y el último libro que os quiero leer, pero no menos importante, es de un libro que es que le tenía ganas. O
sea, no sabéis las ganas que tenía de este libro, porque es que el hype que tenía con este libro no es normal. Y os estoy hablando de Sangre y cenizas de Jennifer L. Armentrout. Yo de esta mujer ya me he leído Si no hay un mañana, que es verdad que no es nada de fantasía, simplemente es un romance muy bonito, pero la manera de escribir que tenía me llamó ya mucho la atención, entonces por eso quise animarme con este, aparte de que es un libro que está por todas partes y obviamente quería leérmelo a ver si era tan bueno como decía la gente. Bueno, en este libro nos vamos a encontrar con Poppy, que es una doncella, y desde pequeña ya le han impuesto muchísimas reglas y normas. Obviamente cuando ya crece, que es cuando aparece en este libro, está pues en desacuerdo con esas normas. Entonces a escondidas pues se revela pues haciendo un poco de trastadas y tal. Las normas que tiene pues es como de no poder hablar con nadie, de no poder interactuar ni tener ninguna relación personal con nadie. Tiene guardias que obviamente con ellos sí que habla, pero como que no puede tener una relación interpersonal. Obviamente Poppy es una niña guerrera que intenta luchar pues a toda costa de lo que le han impuesto. Me parece un personaje súper guay y súper bien construido. La lectura y la prosa me parece súper adictiva, os lo juro, me parecía que es que estaba súper bien escrito. Como decía, la construcción de los personajes, no solo de Poppy, también los otros personajes que aparecen en la historia, me parece súper guay, que Jennifer L. Armentrout lo hace estupendamente y pues en ese sentido me gustó también muchísimo. Obviamente la ambientación también me parece una pasada. Los diálogos también me encantaban, o sea, me parecía que estaban súper bien hechos. Y obviamente pues va a aparecer una historia de amor y la relación de los protas me encanta, me parece que tiene una tensión sexual impresionante. Es slow burn, como se dice, no sé si se dice así, pero para que me entendáis, es una relación que va poquito a poco y con mucha tensión sexual y a mí eso me encanta. También debo decir que hay algunas partes que eran bastante predecibles y hay otras partes que me han sorprendido gratamente, pero en sí ha sido un libro que me ha encantado. Obviamente voy a seguir con el segundo, con el tercero y con todos los que haya y pues nada, también os lo recomiendo muchísimo y ya os diré lo que me van pareciendo los demás libros. Bueno, y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Os vuelvo a decir que podéis seguirme por redes sociales, también suscribiros por aquí abajo, darme un like. Y pues nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos para el siguiente. ¡Chao!